Ahí escuchaban ustedes algunos apartes de este testimonio. Él asegura que es uno de los testigos clave de la Fiscalía que le han permitido al ente investigador establecer cuáles son los bienes que esconde las FARC a través de presuntos testaferros en el departamento del Caguán, específicamente en el municipio de San Vicente del Caguán. Él asegura que en este momento pide protección de la Fiscalía. Evidentemente el testimonio que ha entregado en este momento ante las cámaras del programa La Noche también lo entregó ante el ente investigador y asegura que su vida corre peligro. Por esa razón cubrimos su rostro para que no tenga ningún problema de seguridad de aquí en adelante. Sin embargo, quisimos revelar algunos apartes de ese testimonio a propósito de la importancia que tiene esta versión el día de hoy, en el cual las FARC entregó a la Organización de Naciones Unidas el listado completo de los bienes que logró acumular producto de su accionar criminal. Los invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, para que participen de este programa La Noche utilizando el hashtag numeral La Noche Riquezas FARC. Numeral La Noche Riquezas FARC. Pueden responder también la pregunta que hemos planteado a través de redes sociales, que es la siguiente: tras la finalización de las zonas veredales y la nueva etapa en la que entra la implementación de los acuerdos, ¿usted cree que las FARC ha cumplido a cabalidad con los compromisos que adquirió con el gobierno colombiano? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Quiero saludar hasta ahora a Hernán Penagos, congresista colombiano por el partido de la UCO, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. Señor congresista, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, un saludo para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Señor Penagos, hoy se ha cumplido este plazo que estipuló el mismo acuerdo de paz. Era el último plazo que existía para que las FARC entregara ese listado de bienes. Presentamos nosotros ese testimonio que ya está en poder de la Fiscalía. ¿Usted cree que en este momento el Estado colombiano está en capacidad de establecer con certeza cuáles son esos bienes que logró acumular las FARC durante su accionar criminal y de alguna manera cotejarlos con esa lista que fue entregada hoy a la Organización de Naciones Unidas? Pues el Estado debe estar en esa capacidad y para eso es de alguna manera la rama judicial, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Hay que decir que cumplida la fecha de extracción del armamento y terminadas las zonas veredales, pues la guerrilla debe entregar el inventario de bienes que tiene en su poder. Y esto es un momento histórico muy importante, no solamente en términos del acuerdo de paz, sino también en relación con los efectos jurídicos futuros. Me explico. A partir de la fecha en que entregue el listado de bienes la guerrilla de las FARC, si se demuestra que se simulan bienes, si se demuestra que se dejaron de entregar a algunos otros, si se demuestra que tienen testaferros, que tienen en su poder bienes que no fueron declarados en el listado oficial que presenta la guerrilla de las FARC, ahí, en ese momento, entra la justicia ordinaria, no solamente a incautar los bienes, a llevar a cabo el proceso de extinción de dominio, sino a realizar las investigaciones correspondientes por los delitos que de ellos se deriven. Aquí es muy importante señalar eso, porque independientemente de que los bienes sean entregados en su totalidad o no, eso lo demostrará después, de alguna manera lo mostrará después la Fiscalía o la Policía Judicial, después de las investigaciones correspondientes. Sí hay que decir que la guerrilla no puede volver a delinquir y que mantener bienes, no declararlos todos como debe declararlos, o tener testaferros, pues los hace incursos en un delito, y ese delito lo investigará la justicia ordinaria. Así que ellos tienen que atenerse, y lo que uno tiene que esperar es que sean honestos, claros y precisos en la entrega de bienes, porque de lo contrario, pues están incumpliendo el acuerdo, y al estar incumpliendo el acuerdo están saliendo del sistema de verdad, justicia y reparación, y al salir del sistema de verdad, justicia y reparación, pues la justicia ordinaria los puede investigar, los puede sancionar y los puede mandar a la cárcel. Congresista, permítame, integro a uno de los protagonistas de esa noticia. En el Congreso de Colombia está Guillermo Rivera, quien es el ministro del Interior de Colombia. Señor ministro, gracias por estar en el programa La Noche. Hola Jefferson, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. A usted, ministro, por estar con nosotros. Hoy se cumplió finalmente el día en el que las FARC tenían la obligación de presentar ese listado de bienes. ¿Exactamente quién tiene ese listado en este momento? ¿Las FARC cumplió o no cumplió?
Ese listado va a ser entregado en primera instancia a la misión de verificación que lidera Naciones Unidas y luego esa misión se lo entregará al gobierno. Por lo tanto, nosotros todavía no lo tenemos en nuestro poder. Seguramente hoy estará en manos de la misión de verificación que lidera Naciones Unidas. Ministro, presentábamos un testimonio de uno de los testigos que en este momento le ha entregado información a la Fiscalía para ese listado, ese inventario de bienes que ha venido realizando el ente investigador para cotejarlo con el listado que entregó a la Organización de Naciones Unidas, las FARC. ¿En qué momento ese listado estará en poder de la Fiscalía, señor ministro? Bueno, conforme al decreto, ese listado tiene que ser entregado al gobierno para darle el destino que está previsto en el decreto 903, que es un fondo para la reparación de las víctimas. Ministro, ¿usted cree que en ese momento los colombianos pueden estar tranquilos? Es decir, ¿existe una capacidad institucional para establecer cuáles son realmente los bienes que escondió las FARC, o por lo menos los que logró producto de su accionar criminal, y que en este momento están a nombre de testaferros? ¿Es posible que ese trabajo que va a realizar la Fiscalía sea efectivo, sea eficaz? ¿O quizás pueden existir bienes que van a quedar ocultos y a nombre de testaferros que quizás nunca lo vamos a saber? Bueno, ese es un asunto que no le corresponde al gobierno nacional. El gobierno, conforme al decreto, solamente recibe el inventario de bienes y activos que entreguen las FARC para darle destino a un fondo de reparación a las víctimas. El lugar en el que las FARC tienen que contar la verdad sobre todas las conductas cometidas con ocasión del conflicto es ante la Jurisdicción Especial para la Paz, de tal manera que es a ellos a quienes les corresponderá establecer si en materia de ese inventario se dijo la verdad o no. Permítame, ministro, integro hasta ahora Paloma Valencia, senadora colombiana por el Partido Centro Democrático. Muy buenas noches y comienzo preguntándole puntualmente, ¿en este momento usted cree que el Estado colombiano tiene la capacidad para establecer que realmente ese listado que entregó hoy las FARC sea completamente verídico? Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y a los televidentes. No, evidentemente yo creo que aquí hay un problema muy grave y es que el gobierno colombiano, así como la Fiscalía, han tenido dificultades en ubicar los bienes de las FARC. Pues recordemos las declaraciones del presidente Santos insistiendo en que las FARC no tienen ni un solo centavo y que la guerra ha sido muy cara y que por lo tanto ellos no tienen ni un solo peso. Después han aparecido las incautaciones que denunció la Fiscalía, por ejemplo, de los bienes en Costa Rica, en algunos países de Centroamérica, la finca que tenían en el Caquetá, que era del tamaño del Quindío. Asimismo, pues la lista de bienes que según la Fiscalía estaría superando el billón de pesos. Pero lo más grave, en mi opinión, Jefferson, no solamente es la incapacidad del Estado y de nuestras instituciones de haber ubicado esos bienes, porque los han podido ubicar durante todos estos años y no lo habían hecho, es el hecho de que si la lista no está completa, por ejemplo, si llegara a haber una discordancia entre lo que ha encontrado la Fiscalía y lo que reporte las FARC, pues simplemente quedan como en los bienes hoy en día, es decir, sujetos a que los persiga y a que si los encuentra el Estado, pues los encuentre y si se los puede quitar, se los quite. Pero no hay ninguna pérdida de beneficios, no hay ningún incentivo para que denunciaran todos los bienes que tenían. Todo lo contrario, pareciera un mecanismo diseñado para favorecerlos a ellos, porque si hay discrepancia entre los bienes de la Fiscalía y los de las FARC, pues simplemente los de la Fiscalía los van a perseguir, pero si hay bienes que no están en la lista de la Fiscalía y ellos no reportan, pues van a quedar reservados para ellos, de manera que lo que más le conviene a las FARC es no entregar prácticamente ningún bien y esperar a que la Fiscalía proceda contra los bienes que ya tengan evidenciados para no ir ellos a descubrir algún bien que la Fiscalía no hubiera ya encontrado. Congresista, vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Vamos a estar analizando cada uno de los puntos. Este primero fue el de los bienes de las FARC. Vamos a estar hablando también si este grupo guerrillero entregó o no la totalidad de las armas. Hoy finalmente el gobierno nacional ha dicho que el último container que estaba en estas zonas veredales transitorias ha salido de allí y por lo tanto el proceso de dejación de armas, según la ONU, ha finalizado.
Vamos a hacer una primera pausa y cuando regresemos estaremos analizando este punto con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, que nos acompaña hasta ahora desde el Congreso de Colombia. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.